Nuestro recorrido por Katmandú empieza con una caminata de 5 kilómetros hacia el templo llamado Pashupatinath. Y en este templo tienen un ritual muy extraordinario. La ciudad de Katmandú no es muy grande, por lo cual te recomendamos hacer tus recorridos caminando. Así podrás disfrutar un poco más de la ciudad, ver todas las cosas simples de la ciudad y aprender un poquito de los locales. Muchos carros, muchas motos y mucha contaminación aquí en Katmandú. Pero al parecer sí lo saben, porque en todos lados puedes comprar cosas para cubrir la boca, así como yo ahora. Ya hemos llegado al templo Pashupatinath. Este templo es un templo hindú, uno de los más importantes del mundo, y lo particular de este templo es que aquí creman los cuerpos de los difuntos en público. Después de quemarlos, avientan las cenizas en el río Bagmati que pasa por aquí. Las imágenes pueden ser un poco disturbadoras, pero esta es su religión y eso es lo que hacen para honrar y despedir a sus queridos difuntos. Sinceramente, lo que estamos viendo aquí es bastante fuerte. Me parece bien que lo quieren mostrar a los extranjeros porque es una manera de hacernos entender sus costumbres, su religión y su estilo de vida, pero no me gusta el hecho de que lo economizan. Cobran 1000 rupias para entrar a este lugar y eso no me parece muy bien. Creo que estaríamos conformes con venir a ver este ritual sin pagar, sin tener que traer una cámara de video fotográfica y aún así compartir sus tradiciones. Finalmente es un funeral y un funeral lo hacemos en todo el mundo y es algo que se debe respetar. Pero sin duda el templo Pashupatinath es un lugar que vale la pena visitar porque tiene una arquitectura increíble. Entonces, si estás en Katmandú, por favor, ven a este lugar. ¿Qué opinan de estos niños, pescando el dinero? Creíamos que estaban pescando, pero ya nos dimos cuenta que traen una bola de imán y andan jalando todas las monedas que la gente avienta hacia el río. Me cagan las palomas. Literalmente. Sí, porque acaban de hacer sus graciosadas sobre mí. Ya vámonos al siguiente lugar. Ya vamos camino a Tamel, que es la zona más turística de Katmandú, donde están todos los restaurantes, todos los hostales, todas las tiendas de equipo de trekking. Aprovechamos también para decirles que venir a Nepal es muy fácil. La visa la puedes conseguir directamente en el aeropuerto y el costo va a depender de los días que vas a estar en el país. Nosotros vamos a estar aquí alrededor de 10 días y solo pagamos $25 por persona. Ya estamos en Tamel, ya es de noche, ya casi es tiempo para ir a cenar, pero primero les queremos mostrar un poquito de esta zona. Estamos en el paraíso de la piratería para aquellos amantes del trekking. Aquí pueden encontrar todo a un muy buen precio, de todas esas grandes marcas. Tampoco se estresen si no han cambiado su dinero en el aeropuerto. Aquí en el centro de Tamel podrán encontrar un montón de casas de cambio. La mayoría, si no es que todas, dan la misma tarifa. Aquí en esta zona encontrarán todos los hostales. Ah, miren, ¡viva México! Encontrarán todos los hostales, restaurantes, encontrarán un montón de mochileros que se están preparando para ir a hacer su trekking en los Himalayas. Y como ya es tiempo de cenar, escogimos este restaurante que se llama Ortukey, que también tiene una sucursal en Pokhara, un plato con puras delicias del Medio Oriente.
Ya sé pues no es nepalí, pero se ve delicioso. Y esto es lo que voy a tener yo, un típico plato nepalí, dal bhat. Eso es un montón de arroz, ¿eh? Y esto ha sido todo por hoy. Hemos tenido una cena súper rica y llenadora. Y bueno, ahora solo para descansar y poder disfrutar el día de mañana. Buenos días, buenos días, buenos días. Qué hermoso día. Ha sido una mañana de contestar muchos mensajes, de sus felicitaciones. Muchas gracias por eso. Porque ayer fue ese gran día que les revelamos nuestro gran secreto, nuestro compromiso, ¿se acuerdan? Por si no lo han visto, les dejamos el link en la descripción de ese video que hizo llorar a mucha gente. Gracias a todos. Sí, gracias. Muchas gracias por todos sus mensajes. La verdad, estamos muy contentos de tenerlos como nuestros amigos, nuestra familia. Y con eso empezamos nuestro segundo día en Katmandú. Lo más particular de esta plaza es que aquí vive la Kumari. La Kumari es una diosa viviente y se considera la reencarnación de la diosa Talehu. La Kumari sigue siendo la Kumari hasta que le da su primera menstruación. Entonces en el septiembre de este año cambiaron la Kumari porque la Kumari anterior ya había llegado a su pubertad y ahora la nueva Kumari es una niña de tan solo 3 años. Bueno, espero que ya no se les va a olvidar el nombre Kumari, porque ya lo dije muchas veces. En este palacio llamado Kumarigar vive la Kumari y sale cada día, pero no se sabe a qué hora, entonces debes tener suerte. Nosotros la vimos desde esa ventanita ahí arriba a las 11:10. Entonces si la quieren ver, vengan en la mañana. El terremoto del 2015 causó muchos daños a esta plaza y se puede ver porque están haciendo como muchas reconstrucciones. Pero aún así vale la pena visitarlo, de verdad. Pagando la entrada de 1000 rupias pueden ayudar a que sigan reconstruyendo estos bonitos edificios. Les queremos presentar a nuestro parce Nico. Namaste. Lo padre de viajar es conocer gente. A veces tú te preguntas como ¿para qué conocer nueva gente si no los voy a volver a ver? Pero quién sabe, a él lo conocimos en la India y estamos en Nepal y seguramente iremos a visitarlo a Colombia. Los espero en Colombia, muchachos. Sí, y también nosotros lo esperamos en Bélgica o en México para darle el tour. Gracias. Así que viajen y conozcan gente y conozcan el mundo. Mucho. Si se puede, no es tan caro. Viajen, los únicos límites están aquí en la mente, pero viajen lejos, ustedes pueden hacerlo, lo mejor que pueden hacer en la vida. Inviertan su dinero en experiencias. Así es. Girar acá es muy importante para las estupas y el budismo en general porque es considerado de fortuna y un símbolo muy espiritual. Aquí podemos ver que esta estupa es muy importante porque estamos cerca a Lhasa, la capital del Tíbet, y gran cantidad de refugiados después de que China los exiliara, los sacara del Tíbet. Gran cantidad de personas vinieron acá, por eso hay gran cantidad de budismo en la parte de Katmandú. Como podemos ver, la arquitectura de las estupas tiene cierto simbolismo. Según el budismo, esta estupa tiene 4 elementos naturales. El primero es la tierra, que podemos ver en la primera plataforma. La segunda plataforma simboliza el agua, la forma circular, el aire, y la forma de arriba, donde están los ojos de Buda, el fuego. Y a la punta es el posible quinto elemento según el budismo u otras culturas, que es el éter, que posiblemente se alcanza en estados de meditación muy profundas para alcanzar el nirvana y salir del samsara.
Ya vamos llegando a nuestro último destino para hoy, aquí en Katmandú. Se llama Swayambunat y es un complejo de templos budistas con una estupa muy importante. Entre los viajeros y turistas es más conocido como el Templo de los Monos. Como todo principio tiene su fin. Ya llegó el tiempo para despedirnos de Nepal. Y como ya es costumbre, aquí les tenemos la respuesta a la pregunta: ¿cuánto me va a costar un viaje a Nepal? Los precios de Nepal son bastante parecidos a la India. Puedes encontrar una cama en un hostal a partir de 300 rupias, 400 rupias más o menos. El transporte público también es muy barato, a excepción de los taxis. Si te ven con cara de foráneo, obviamente te van a querer cobrar más. Trata de regatear y trata de conseguir el mejor precio. Sin embargo, te recomendamos mejor caminar, así puedes disfrutar mejor de la ciudad. También la comida es muy barata en Nepal. Solo en las montañas puede ser un poquito más caro, pero allá es donde pagas menos para tu hospedaje. Todo se va a balancear. Y en conclusión, si quieres viajar a Nepal como mochilero, debes tomar en cuenta que gastarás alrededor de 25,000 rupias para 10 días. Esto incluye tu permiso para hacer trekking y para entrar al Parque Nacional de la Annapurna. El sol se va escondiendo detrás de las montañas de Katmandú y con eso nos despedimos de ustedes. Y si quieres saber cuál es nuestro próximo destino, no se pierdan del próximo video de Vaga Juntos. ¡Namaste!